Estamos presenciando la historia en tiempo real. El 9 de junio de 2024 expiró el acuerdo histórico de los petrodólares entre Arabia Saudita y los Estados Unidos, y los saudíes anunciaron que no tenían la intención de renovar dicho pacto. A primera vista, puede parecer solo otra maniobra económica, pero en realidad, es uno de los momentos clave en la economía mundial que podría cambiarlo todo. ¿De qué se trataba este acuerdo? Hace 50 años, Estados Unidos propuso a Arabia Saudita vender su petróleo exclusivamente en dólares a cambio de seguridad, armas avanzadas y acceso a tecnología. Los saudíes aceptaron y en 1974 se firmó el famoso Pacto de los Petrodólares. Esto sentó las bases de un sistema en el que el petróleo solo podía comprarse si primero se adquirían dólares estadounidenses. Por cierto, ¿qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra moneda? Probablemente muchos piensen en el dólar, ya que es el principal símbolo del dinero. Pero no siempre fue así. Por ejemplo, entre 1720 y 1815, la libra francesa fue la moneda de reserva, y de 1815 a 1920 fue la libra esterlina británica. Así que el dominio del dólar es el resultado de eventos históricos y económicos. En 1944, los países firmaron el Acuerdo de Bretton Woods, lo que significó vincular el sistema financiero al dólar y no solo al oro. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos quedó como la única superpotencia estable con una economía sólida. Esto era justo lo que los países necesitaban tras la guerra, una moneda común que todos aceptaran para facilitar el comercio. El sistema bancario estadounidense también era estable en ese momento, por lo que los países invertían su riqueza en dólares para proteger su dinero de la inflación. Japón, China y el Reino Unido se convirtieron en los mayores tenedores de activos estadounidenses. Sin embargo, hubo otro factor importante, el control sobre la energía mundial. En 1971, Estados Unidos decidió imprimir dinero sin respaldo en oro. Hasta ese momento, el dólar estaba vinculado al oro, pero Estados Unidos no tenía suficientes reservas para respaldar todo el dinero impreso. Si todos los tenedores de dólares hubieran querido cambiarlos por oro, Estados Unidos no habría podido cumplir con esa demanda. En 1965, Charles de Gaulle, presidente de Francia, exigió cambiar 1.500 millones de dólares por oro a una tasa de $35 por onza. Esto equivalía a 165 toneladas de oro, casi 3/4 partes de las reservas de oro de Estados Unidos. El gobierno estadounidense no podría haber cumplido con tal solicitud. Y a lo largo de los años 70, Estados Unidos abandonó el patrón oro, introduciendo un sistema de tipo de cambio flotante con el dólar como moneda principal. El presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, introdujo reformas que dejaron claro que nadie más podría convertir dólares en oro. La economía estadounidense enfrentó estancamiento e inflación, lo que provocó tensiones en el escenario internacional, especialmente en los países árabes, que subieron los precios del petróleo e impusieron un embargo de exportación. Dado que el dólar ya no estaba respaldado por el oro, había que vincularlo a otro recurso para mantener su estabilidad. Y el oro negro, el petróleo, tomó el lugar del oro. Este fue, sin duda, uno de los movimientos más grandes en la economía global. Piénsalo, este acuerdo era fundamental. El petrodólar fue un mecanismo ideado por Kissinger y Nixon. El presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, envió a su secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, a Arabia Saudita para una reunión secreta. Esa reunión tuvo lugar en un buque militar llamado Quincy y hay muy pocos registros de ella. Pero más tarde, el mundo supo que Nixon prometió al rey de Arabia Saudita armas y protección a cambio de que el reino vendiera su petróleo exclusivamente en dólares. Esto significaba que si los países querían comerciar con el producto más importante de todos, el petróleo, necesitaban obtener dólares estadounidenses. Era un esquema perfecto. A partir de ese momento, el precio del petróleo se fijaría en dólares estadounidenses,
Y este acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudita ayudó a los Estados Unidos a dominar el comercio mundial y a mantener el dólar como la moneda de reserva mundial durante más de 75 años. Sin embargo, en 2024, Arabia Saudita anunció que no renovaría el acuerdo. Esto encendió las alarmas en Estados Unidos, especialmente considerando la participación de Arabia Saudita en el proyecto del Banco Central de China para crear una moneda digital. Además, Reuters informó que Arabia Saudita se unió al proyecto del Banco Central de China para crear una moneda digital, lo que podría ser otro paso hacia la reducción del comercio mundial de petróleo en dólares estadounidenses. El proyecto ya ha alcanzado la etapa de Producto Mínimo Viable, MVP, lo que significa que la tecnología ya está funcionando. Este es un punto crucial porque los saudíes no son los primeros en abandonar el dólar en el comercio internacional. China y Rusia casi han dejado de usar el dólar y más del 90% de sus transacciones mutuas se realizan en monedas nacionales. Por ejemplo, el congresista estadounidense Thomas Massie mencionó en el podcast de Tucker Carlson que antes de las sanciones contra Rusia, el 70% de sus transacciones se realizaban en dólares, pero ahora menos del 20% se llevan a cabo en la moneda estadounidense. Cada vez que Estados Unidos impone nuevas sanciones económicas, el mundo se acerca un paso más a la desdolarización. En medio de todo esto, la alianza BRICS está lanzando su propio sistema de pagos, BRICS, que promete ser una infraestructura de liquidación basada en monedas digitales y blockchain. Esto proporcionará seguridad y anonimato en las transacciones, reduciendo la influencia de otros países, especialmente de Estados Unidos. Arabia Saudita quiere unirse a BRICS. Sí, oficialmente aún no es miembro, pero ya está participando activamente en las reuniones. Según el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Arabia Saudita está trabajando junto a todos. Y los planes de BRICS son bastante impresionantes. En primer lugar, la alianza realmente quiere cambiar todo el sistema financiero mundial para aumentar la influencia de los países en desarrollo y mejorar su acceso a las instituciones financieras internacionales. Es evidente que, con el sistema actual basado en el dólar, cada país está bajo el control del gobierno de Estados Unidos, y esa es la mayor motivación de BRICS. Por lo tanto, crear un sistema de pagos independiente es un paso increíblemente importante para todos los miembros de la alianza. En segundo lugar, los países BRICS seguirán promoviendo la idea de un Estado para Palestina en su conflicto con Israel. Mira este mapa, en verde están los países que reconocen el Estado palestino. Alrededor del 88% de la población mundial vive en esas áreas verdes. Y, por cierto, casi todos esos países también apoyan la desdolarización y el crecimiento de BRICS. La guerra en Gaza se ha convertido en el último problema político que divide a BRICS y a Estados Unidos. Claro, los Estados Unidos siempre apoyarán a Israel y BRICS seguirá defendiendo la creación de un Estado para Palestina. El tercer punto importante en los planes de los BRICS es la eliminación de las sanciones de Estados Unidos. Todos los ministros de la alianza se quejan al unísono de que las sanciones unilaterales occidentales son incompatibles con los principios de la Carta de la ONU y tienen un impacto negativo en el crecimiento económico, el comercio, la energía, la salud y la seguridad alimentaria de muchos países, especialmente los países en desarrollo. Por eso, la perspectiva de un mundo multipolar está despertando cada vez más interés en muchos países. La mayoría busca libertad económica, lo que significa también libertad del dominio del dólar. Sin duda, Estados Unidos ya está sintiendo el fin de su dominio financiero. Pero, ¿realmente la economía estadounidense depende solo de la demanda de su moneda? ¿Cuál es el valor de este país para la economía mundial? Hagamos una comparación. China es famosa por ser básicamente la fábrica del mundo. Produce y exporta casi todo. Alemania es conocida por sus desarrollos y producción de alta calidad, como BMW, Porsche y Mercedes. Japón es un gran exportador de electrónica y automóviles como Toyota y Honda, así como el mejor anime del mundo.
Corea del Sur es conocida por sus semiconductores, dispositivos Samsung, automóviles Hyundai y productos de cuidado de la piel de alta calidad. Arabia Saudita es famosa por su petróleo, siendo uno de los mayores exportadores de crudo del mundo. Rusia es rica en recursos naturales, gas, petróleo, carbón y otros minerales. Brasil es conocido por su agricultura y es uno de los mayores exportadores de soja, café, azúcar y carne de res. India es un gran exportador de software y tecnologías. Australia también es rica en recursos naturales y es uno de los principales exportadores de mineral de hierro, carbón, gas natural y ópalo negro. Canadá es un gran exportador de recursos naturales, como madera y minerales. Francia es el mayor exportador de artículos de lujo en el mundo, junto con Italia, que es conocida por sus Ferrari, Lamborghini, vino y pasta. Los Países Bajos son famosos por sus flores, productos lácteos y vegetales. Suiza es líder indiscutible en servicios financieros, productos farmacéuticos y relojes. ¿Y de qué es famosa Estados Unidos? Hollywood, barras de chocolate, equipo militar. En realidad, muchos productos que consume el mundo se fabrican bajo marcas estadounidenses, incluidas la cultura y la tecnología. Pero quizás el mayor producto que exporta este país son los dólares estadounidenses, y eso es lo que mantiene a flote la economía de Estados Unidos. Si tu moneda es necesaria para todos, tu economía prospera. La existencia del sistema del petrodólar creó una demanda global para que otros compraran dólares estadounidenses y bonos del tesoro, porque esa es la manera en que Estados Unidos sostiene su crecimiento económico. Esto también llevó a la estabilidad de su economía, a tasas de interés más bajas y a una mayor liquidez en los mercados financieros. Sin embargo, sin la capacidad de exportar dólares, nada de esto sería posible. La economía de Estados Unidos es muy parecida a un globo. Imaginen un globo desinflado, así es la economía de Estados Unidos en su estado normal. Cada vez que surge un problema, el gobierno de Estados Unidos simplemente inyecta dinero en la economía, lo que inevitablemente genera inflación. Si sigues inyectando dinero, el globo simplemente explotará, y la economía colapsará porque los consumidores no podrán permitirse nada. ¿Por qué no ha sucedido esto en Estados Unidos? Porque tienen una válvula de escape, envían dólares al resto del mundo, sabiendo que el mundo necesita esa moneda para comprar energía. El esquema funciona, pero solo mientras la válvula funcione correctamente. ¿Y qué pasa si, de repente, el mundo ya no necesita tantos dólares? Correcto, el globo explotará. Grecia está al borde del default y hoy se encuentra a pocas horas de lo que muchos consideran casi inevitable. La ONU informa que 4 de cada 5 sirios ahora viven por debajo del umbral de pobreza. Los precios de los alimentos se triplicaron el año pasado. Desde 2019, la libra libanesa ha perdido más del 90% de su valor y los precios de los productos básicos han aumentado casi el doble. En febrero, la inflación anual en Argentina superó el 100% por primera vez desde 1991 y se expresa en cifras de 3 dígitos. Por eso, sus gastos están aumentando, lo que lleva a la quiebra de pequeños bancos. Pero lo más notable es que esta situación crea una carga sobre el presupuesto federal y la gente tiene que pagar más impuestos para cubrir estas tasas de interés más altas. Si el dólar deja de ser necesario en otros países, su valor caerá, lo que afectará directamente la vida de los estadounidenses. Con un dólar débil, los bienes y viajes al extranjero se volverán mucho más caros para los estadounidenses. ¿Entiendes ahora por qué la decisión de Arabia Saudita es tan importante para la economía mundial? En este momento, el valor del dólar como moneda de reserva ha alcanzado un mínimo histórico. ¿Y cuál es el punto clave del rechazo de Arabia Saudita a renovar el acuerdo de petrodólares? ¿Cómo planea el país mantener su economía? Esto es lo más interesante. Ahora lo sabrás todo. La era del petróleo está llegando a su fin.
Al menos, la Agencia Internacional de Energía cree que podríamos alcanzar el pico de demanda de petróleo en algún momento de la década de 2030, posiblemente en 2028. Pero los precios del petróleo siguen subiendo. ¿Sabes por qué? Porque la era del petróleo nunca terminará. En el mundo existe toda una industria que convierte el oro negro en todo, desde plásticos hasta ropa, desde medicamentos hasta fertilizantes, sin los cuales no podríamos sobrevivir. Todo esto se produce a base de petróleo y seguirá siendo así durante décadas. Al mismo tiempo, el mundo está tratando insistentemente de liberarse de su dependencia del petróleo. La UE y Japón se han comprometido a que para 2035 todas las ventas de nuevos automóviles serán eléctricas. Y las dos superpotencias mundiales, Estados Unidos y China, están invirtiendo cientos de miles de millones de dólares en proyectos nacionales de energías renovables. Y es comprensible. No necesitas ser un analista financiero para entender que en un par de décadas probablemente estaremos usando menos petróleo que ahora. Simplemente porque el petróleo no es un recurso ilimitado y muchos países intentan prepararse para ello. Así que, si para algunos es una buena noticia, para el príncipe heredero de Arabia Saudita esto es una pesadilla. O al menos un gran desafío. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita no solo son lugares sagrados, desiertos y mezquitas. Es un país con una enorme cantidad de petróleo. Hay que decirlo, una cantidad obscena. Arabia Saudita posee casi una quinta parte de todas las reservas de petróleo conocidas en el mundo. A diferencia de Venezuela, que en realidad tiene las mayores reservas, el petróleo saudí es barato y accesible. El petróleo saudí se extiende 280 kilómetros, tiene una profundidad de 100 metros y representa aproximadamente el 50% de toda la producción de petróleo del país. Esto convierte a Arabia Saudita en el segundo mayor productor de petróleo y el primer exportador de petróleo del mundo. Aún así, Arabia Saudita produce mucho menos de lo que podría. Durante 2020, Arabia Saudita redujo su producción debido a problemas logísticos y al conflicto en Ucrania. La compañía petrolera estatal Saudi Aramco reporta ganancias astronómicas de 161 mil millones de dólares. Es una suma increíble, pero esa es precisamente la mayor preocupación para Arabia Saudita. Dependían completamente del petróleo. El 40% de su PIB real, el 70% de sus exportaciones y alrededor del 75% de los ingresos promedio del gobierno provienen de la extracción de petróleo. Su bienestar depende de los precios del petróleo en el mercado. Arabia Saudita es un país sin impuestos sobre la renta y con una división laboral muy peculiar, donde un tercio de la población trabaja en contratos con extranjeros, y más de la mitad de los ciudadanos empleados trabajan para el gobierno. Dependen totalmente de cuánto dinero del petróleo entre en sus cuentas. Imagínate, pueden producir un barril de petróleo por unos $4 y venderlo por 80. Eso es una ganancia de $76. Esto se llama renta petrolera. Resulta que Arabia Saudita no tiene una economía funcional. O mejor dicho, es una economía rentista. Por eso, a pesar de que el mundo planea reducir su dependencia del petróleo, el país está haciendo dos cosas bastante extrañas. Primero, están aumentando su capacidad de extracción de petróleo y gas, refinación y exportación de reservas inexploradas. En segundo lugar, a pesar de los altos precios de principios de la década de 2020, no están apresurados por gastar las enormes cantidades de dinero que están ganando. Están invirtiendo agresivamente. ¿Por qué lo hacen? Porque si no lo hacen, se volverán irrelevantes. Ya sabes, no puedes llegar lejos vendiendo solo arena y camellos, y necesitan actuar rápido. Pero, ¿qué planean hacer? Tienen un plan. Y es increíblemente ambicioso, reconstruir todo el país. Para 2030, Arabia Saudita quiere desarrollar una economía no petrolera, estar a la vanguardia de la tecnología y tener una de las mejores instituciones educativas del mundo.
El país está gastando miles de millones en proyectos de energía solar y eólica y planea alcanzar su objetivo de neutralidad de carbono para 2050. También están invirtiendo en plantas desalinizadoras y agricultura. ¿Y sabes qué? Está funcionando. Quieren convertirse en un centro regional de finanzas y logística con nuevos desarrollos en tecnología financiera en ciudades como Riad y Jeddah. Están invirtiendo en todo lo relacionado con ciencia, inteligencia artificial, autos voladores y el proyecto Genoma de Arabia Saudita. Están gastando enormes sumas en la construcción de nuevas viviendas en todo el país. Y lo más importante, en su nueva capital verde, Riad, están invirtiendo fuertemente en todo lo que se produzca en Arabia Saudita. Actualmente, eso es petroquímica. Están invirtiendo en todo lo que pueda atraer turistas al país. ¿Y qué se necesita para atraer turistas? Necesitas algo masivo y único, como la Torre Jeddah, que se prevé que sea el edificio más alto del mundo una vez que se complete. Trojena, una ciudad futurista que funcionará como un centro de esquí en medio del desierto, o el Mukaab, un cubo de 400 metros de altura con un mini ciudad ecológica en su interior. Idilla, un paraíso de entretenimiento, donde puedes hacer de todo, desde ir a un parque acuático hasta participar en carreras de autos o ver deportes o eSports en un estadio de ciberdeportes. Y, por supuesto, la ciudad del futuro, Dolan, una ciudad lineal que se extiende a lo largo de 170 kilómetros, es increíble. Pero, ¿por qué están haciendo todo esto? Porque quieren que los 100 millones de turistas que, según su plan, visitarán Arabia Saudita cada año para 2030 representen el 10% de su PIB. Y además, quieren que 1 millón de ciudadanos trabaje en estos proyectos descomunales. Claro, Arabia Saudita ya tiene una próspera industria turística, pero principalmente se concentra en la Meca, a donde todo musulmán tiene la recomendación de peregrinar al menos una vez en su vida. Parece complicado y costoso. Y lo es. Pero ahora queda claro cómo Arabia Saudita planea reducir su dependencia del petróleo. Y ese es el objetivo. El propio príncipe dice que Arabia Saudita sufre de dependencia del petróleo y el principal objetivo del país es diversificar su economía para protegerse de cualquier problema petrolero futuro. Abandonar el petróleo es crucial tanto para la seguridad nacional como para el crecimiento económico. ¿Pero cuál es el costo de estos cambios? Bueno, no es barato. Estamos hablando de billones de dólares, más de 1 billón. Más específicamente, Arabia Saudita planea crear más de 500.000 de empleos gubernamentales. Pero hay un problema: el empleo gubernamental, que generalmente se asigna a los ciudadanos saudíes al nacer, es subsidiado nuevamente por el petróleo, y eso es lo que están tratando de eliminar. Necesitan desarrollar el sector privado, que, por cierto, está creciendo rápidamente y es muy rentable. Pero el problema es que no está claro qué industrias funcionan y cuáles no. ¿Por qué? Porque tienen tanto dinero que todo parece rentable. Pero, por ejemplo, la empresa Lucid, el primer fabricante de automóviles en Arabia Saudita que produce vehículos eléctricos de lujo, es 60% propiedad del Fondo Petrolero Nacional. Y en todo el país, aproximadamente el 80% del crecimiento no petrolero de los últimos 5 años ha sido impulsado por el dinero del petróleo. Así que hoy, el país aún está lejos de ser financieramente independiente del petróleo. Así que el reino se encuentra en una posición difícil. Si no invierten en empresas privadas, los trabajadores saudíes no tienen incentivo para no depender simplemente de la renta petrolera con trabajos cómodos en el gobierno. Pero si invierten, dependen aún más de la renta petrolera, que sigue fluyendo a los bolsillos de todos, simplemente porque así está estructurada la economía. Por lo tanto, el príncipe heredero necesita algo más para resolver este problema. Y aquí es donde entra en juego esta entidad, el Fondo de Inversión Pública, PIF. Es uno de los fondos soberanos de petróleo más grandes del mundo y, por una ironía del destino, podría ser su boleto de salida de una economía rentista.
Es una cartera diversificada que invierte en todo, desde Uber hasta Nintendo, y en diversas empresas que gestionan activos por valor de más de $700 mil millones, acercándose al $1 billón. Es una de las principales herramientas que el príncipe Salman utiliza para sacar a Arabia Saudita del mercado del petróleo. El mecanismo es relativamente simple. En lugar de que el gobierno gaste en función de las fluctuaciones de los precios y las cuotas de producción, transfieren gran parte de las ganancias a este fondo, gestionan el dinero, lo hacen crecer y luego lo gastan. De este modo, el dinero fluye hacia el presupuesto sin importar el precio actual del petróleo. Es la mejor manera de gastar la renta petrolera en cosas tan necesarias como infraestructura, salud y educación. Así, la familia real saudí se ha convertido en uno de los mayores inversores nacionales e internacionales. Surge una nueva gran empresa tecnológica y ellos ya están involucrados. Las empresas de videojuegos también les atraen. Autos eléctricos, tienen el dinero para eso. Recientemente, el fondo financió un aeropuerto completamente nuevo y una nueva aerolínea. ¿Y en qué más se gastan el dinero los jeques saudíes? Miles de millones de dólares provenientes del petróleo saudí se han destinado al deporte internacional. El fondo compró el Newcastle United. Son dueños de 4 clubes de la Liga Profesional Saudí. El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita gestiona 3 de las mayores ligas profesionales de golf. Firmaron un contrato con Cristiano Ronaldo por $200 millones al año para que juegue en el club Al Nassr. Están organizando la Copa Asiática de 2027, el Mundial de 2034 y los Juegos Asiáticos de Invierno de 2029. Sí, imagínate unos Juegos de Invierno en Arabia Saudita. Increíble. Han invertido grandes sumas en tenis internacional, boxeo, cricket, MMA, deportes de motor y carreras de caballos. ¿Por qué lo hacen? ¿Quizás para inculcar el amor por el deporte en la población? No, difícilmente puedes forzar a la gente a amar un deporte, especialmente si no forma parte de la cultura popular. Hay otra razón: si las inversiones en deportes aumentan el PIB del país en un 1%, seguirán invirtiendo en deportes. Lo mismo ocurre con otros enormes proyectos extravagantes que están planificando. Estos deben financiarse a través del Fondo de Inversión Pública, de lo contrario, nunca se construirán. Están gastando todo este dinero para atraer a 10 millones de turistas que vendrán y gastarán decenas de miles de millones de dólares en el país. Pero, ¿cuál es el sentido de todas estas inversiones desmesuradas? ¿Qué beneficio aporta la construcción de un enorme cubo o la compra de Cristiano Ronaldo? Parece una estrategia extraña para el desarrollo económico, ¿verdad? No, una de las razones es el branding. La fortaleza de una marca es importante tanto para las empresas como para los países. Hoy en día, Arabia Saudita no tiene la mejor imagen en el mundo. Esto es lo que la mayoría de las personas piensan sobre Arabia Saudita: es un país con mucho petróleo. Pero ciertamente no es un lugar que la gente sueñe con visitar, como París o Roma. Entonces, si el branding no fuera importante para los países, ¿por qué millones de personas que nunca han estado en Canadá se mudarían allí de inmediato si tuvieran la oportunidad? Porque Canadá ha construido una marca como un país seguro, abierto y próspero. Y no importa si eso es verdad o no, es la imagen que venden al mundo y funciona. Si Arabia Saudita puede vender su marca como la cúspide del lujo y la innovación, eso podría influir en su capacidad para hacer negocios con extranjeros, atraerlos y hacer que todos recuerden el nombre de Arabia Saudita. Otra razón es que su forma de vida está siendo interrumpida por una economía inestable. A la mayoría de los ciudadanos saudíes se les ha pagado directamente por la extracción de petróleo o han recibido beneficios de los subsidios y programas sociales que genera el petróleo. La familia real ha mantenido un control absoluto sobre la política, las costumbres sociales y gran parte de la economía gracias a esto. Pero ahora que el gobierno ha declarado abiertamente que quiere reducir su dependencia del petróleo, ¿qué sucede con ese contrato social?
Pues bien, simplemente están creando uno nuevo, ya sea a través de los ingresos generados por grandes empresas deportivas o mediante la creación de una marca fuerte y grandes proyectos innovadores. La mayoría de los nuevos proyectos, como el turismo o los videojuegos, están claramente dirigidos a una audiencia joven que busca experiencias emocionantes en la vida. Si pueden encontrar estas experiencias sin salir de su propio país, mejor aún. Además, las estrictas leyes se están suavizando gradualmente, las mujeres ahora pueden conducir, los cines están abiertos al público, la música suena en lugares públicos y hasta se permite la venta de alcohol, aunque solo a diplomáticos y no musulmanes. Aquí radica el secreto de una economía exitosa, una población educada y una mano de obra altamente calificada. Y esta es otra dificultad para Arabia Saudita. Los ciudadanos saudíes encuentran trabajos fáciles en el sector público y llevan una vida despreocupada, disfrutando de su riqueza. El saudí promedio gana aproximadamente lo mismo que el canadiense promedio, pero tiene menos educación que el habitante promedio de Gabón. Esto puede parecer positivo, pero no es aceptable para el éxito de un país. El 95% de los empleados del sector público son ciudadanos saudíes, pero los saudíes constituyen solo alrededor del 17% de la fuerza laboral en el sector privado. El resto son trabajadores extranjeros contratados. Por eso la demografía de Arabia Saudita está tan orientada hacia los hombres. Este grupo es la mayor parte de la fuerza laboral del país. Así que el deseo de crear una nueva Arabia Saudita no es solo un esfuerzo por construir su marca, sino por hacer que sus ciudadanos trabajen en campos altamente calificados. ¿Podrán realmente desarrollar las habilidades necesarias invirtiendo enormes cantidades de dinero en algunos sectores y esperando que creen algo innovador? Esa es todavía una gran incógnita. Arabia Saudita necesita implementar medidas que permitan evaluar y comprender que también está funcionando la inteligencia artificial saudí, si los vehículos eléctricos saudíes o la petroquímica saudí pueden sostenerse sin el apoyo estatal. El consumo, tanto en el sector público como en el privado, ya es aproximadamente 3 veces superior al promedio mundial. Y con su estructura laboral actual, sería muy difícil comenzar a gravar a las personas como principal fuente de ingresos estatales, lo que les permitiría abandonar su estilo de vida de ricos ociosos. Para 2030, o más probablemente, en algún momento después de 2030, esto requerirá sacrificios de los ciudadanos, por así decirlo. Tendrán que salir de su zona de confort. Pero el reino no está dispuesto a eso en absoluto. ¿Recuerdan bien la ola de revueltas que barrió los países árabes a principios de la década de 2010, derrocando a 4 gobiernos en el proceso? Sin embargo, si Arabia Saudita puede convertirse en un país altamente calificado con una productividad laboral elevada, este programa será completamente rentable. Incluso podrían convertirse en una de las primeras economías en evitar la maldición del petróleo. ¿Podrá Arabia Saudita escapar de la dependencia de la renta petrolera? Aún no está claro. Lo que sí es evidente es que el mundo se está volviendo menos dependiente del dólar y la decisión de Arabia Saudita es una prueba de ello. ¿Cómo cambiará el sistema financiero y cuál será el destino del dólar en el futuro? Dejen sus pensamientos en los comentarios.